Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14, escuche y mire bien. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, quiero pedirle a Jairo, si tiene la oportunidad, la facilidad, de colocarme, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, y revisamos este versículo 14, y si tiene por ahí la versión internacional, podemos revisar porque este texto lo relacionamos hace algunos días cuando estudiamos el versículo 14 y se nos presentó alguna diferencia de conceptos en algunos que estaban conectados con nosotros. Por eso la bendición, esta es la traducción lenguaje actual, por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham, escuche, la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Cristo, escuche eso, si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Yo quiero que revisemos bien, porque voy a decirle de una vez, si de pronto, Jairito, conseguís otra versión, nos la pones también. No, es que Jairo es, mejor dicho. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham, bueno, le aclaro, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Lo que dice el versículo 13, que se hizo por nosotros, maldición, gracias. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Ahora dice, Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo, para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. Note ese texto. Y si tenemos otra versión, la leemos también en otra versión. Así sucedió. Ya entiende de qué venimos hablando. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, escuche esto, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Esta es la nueva versión internacional. Entonces, ¿qué quiero resaltar y qué es lo que quiero notar en estos? Y, hermano, ¿y para qué nos hace cambiar de versiones? Bueno, no sé si alguno de los que están aquí se conecta con nosotros la nueva traducción viviente. Mírela, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin, escúchelo, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Oiga, qué hermosa esta palabra. Como estaba diciendo Jairo, los que amamos la palabra es que al que le sabe, le gusta. Yo encuentro sabor, encuentro una delicia en la palabra y me gusta. ¿Por qué diferentes versiones? Porque a veces nos familiarizamos tanto con el texto que no queremos leerlo más. No, ya yo lo he leído, ese texto me lo sé. Pero al leerlo en otras versiones, pareciera nuevo. Y hay una visión nueva en cuanto al texto. Entonces, muy bien. Vamos entonces.
teniendo en cuenta esos textos, porque mire lo que pretendo. La segunda parte de este texto, la primera es, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles en la misma con la misma bendición que le prometió a Abraham. Pero esta parte me interesa mucho para esta mañana, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Note qué bonita estas versiones, porque todas nos conducen a un pensamiento más firme. La última charla que tuvimos de Gálatas, estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Y algunos, de pronto yo no me hice entender y algunos reaccionaron en el chat de alguna manera diciendo, no, lo que dice la Biblia es verdad, aparte pues, y de lo que diga el predicador, no, la Biblia tiene razón, y es cierto, la Biblia tiene razón, el predicador puede decir muchas cosas, pero todo lo aterrizamos en la palabra, si la palabra lo respalda, lo creemos. Entonces, yo les estaba diciendo que a mí no me parece, y la palabra no veo que lo manifieste de esa manera, que un cristiano sufra, escuche la expresión, sufra, se torture, porque no ha hablado en lenguas todavía. Yo nunca dije, y creo que todos, eso sí lo entendieron todos, que el Espíritu Santo no fuera necesario. La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es necesario. Es muy importante. Lo que dejo claro también es que yo no puedo, por la palabra, asegurar que el que no hable en lenguas no se salva. Eso también hay que dejarlo claro, porque así fuimos enseñados hace tiempo. Si usted no habla en lenguas, hermano, su salvación está embolatada. Ya usted confirma su salvación es hablando en lenguas. Si no habla en lenguas, ¿quién sabe qué vaya a pasar? No. La palabra no te permite eso. La Biblia no te secunda ese pensamiento. Hermano, pero que es necesario. Claro, es que aquí lo que pretendemos es mostrarle no que hay que sufrir, sino la seguridad que el cristiano debe tener, que el bautismo del Espíritu Santo es para cada uno de nosotros y que no hay que hacer una cantidad de cosas para merecer esa llenura, para merecer ese bautismo. Es que yo quiero llegar al punto de que usted como cristiano debe vivir liviano, no con tantas cargas, no con tantos prejuicios, que si no esto me condeno, que si no aquello me condeno. Claro, usted tiene que perseverar en santidad, lógico. Pero es que a veces de lo bueno, hacemos algo no tan bueno. Porque hermano, vea, la promesa del Espíritu Santo está para nosotros. Y lo que este texto dice es, vea, si Jesús, digámoslo de esta manera, se echó encima la maldición. Si Jesús, siendo inocente, siendo puro y santo, echó sobre él la maldición, porque es lo que vimos en el versículo 13. Él se hizo maldito, hecho por nosotros maldición. Le gritaron maldiciones y le gritaban maldito eres y lo vilipendiaban. Y él soportó, aguantó siendo puro, santo, perfecto, bueno, digno. Bendito, bendito por los siglos. Se hizo maldición por nosotros. No siendo un pecador, se hizo pecado. No pecador, se hizo pecado. ¿Todo para qué? Para rescatarnos, para quitarnos la maldición que había sobre nosotros, nos redimió, pagó
el precio de nuestra maldición, aceptando Él el lugar nuestro. ¿Para lograr qué? Entonces, mire, para que en Cristo Jesús, nosotros los que no somos del pueblo de Israel, nosotros que no somos del pueblo judío, pudiéramos disfrutar la bendición que Dios le prometió a Abraham, sin ser merecedores. Y yo quiero que usted esta mañana pueda pensar en esta frase tan bonita y tan especial. Escuche, Jesús recibió esta maldición que nosotros merecíamos y Él no. Recibió la maldición que nosotros merecíamos y Él no la mereció. Para que pudiéramos recibir la bendición de Abraham que Él merecía y nosotros no. Mire ese cambio tan especial que hace el Señor. Mire ese cambio tan espectacular que hace Jesús. Y es que Él no merecía la maldición y Él la recibió por nosotros. Lo que nosotros merecíamos era algo malo, maldición. Él no lo merecía y lo recibió para lograr algo. Que la bendición que nosotros no merecíamos y que Él sí la pudiéramos disfrutar nosotros. Es que, hermano, vea, por eso aquí dice, a fin, con el propósito de que los creyentes pudiéramos recibir por medio no de obras, no de acciones, no de actos, que es lo que yo quiero que quede claro. Hermano, que es que usted no recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted no habla en lenguas porque es que usted no hace tal cosa, porque usted no hace tal otra. Hermano, ¿quiere hablar en lenguas? Haga. No, y lo que quiero yo compartir con ustedes de corazón es, hermano, tú que no has tenido la experiencia de hablar en nuevas lenguas por el Espíritu Santo, no debes vivir torturado, triste, afligido, como si Dios no hubiera hecho nada en tu vida. Como si Dios nada hubiera hecho, como si Dios no tuviera nada que ver contigo, como si tú estuvieras años luz de distancia de Dios. Hermano, es que si no he hablado en lenguas, yo siento que Dios no me ama. Pero ¿cómo vas a decir eso? Si es que estamos leyendo que se hizo maldición, recibió la maldición, se hizo pecado por darte libertad a ti y a mí. ¿Cómo vas a decir que no te ama, que no es para ti, que es que... No, no. Yo quiero llamarlos a vivir en libertad porque estoy convencido de que al vivir en la libertad que Jesús te dio, hablarás en nuevas lenguas por el Espíritu Santo. Cuando no te tortures, cuando no salgas triste de un programa, que porque no hablaste lenguas, que vas a la convención y no hablaste lenguas y terminas decepcionado, frustrado, bravo. Algunos dicen no vuelvo a la iglesia. Es que, hermano, lo que quiero que entendamos es que eso no es normal, o sea, eso no es de Dios. ¿Cómo me vas a decir? No, hermano, que es que si no habla en lengua se condena. Pero ¿dónde la Biblia dice eso? Hermano, que es que si usted habla de esa manera, entonces la gente ya no procura el Espíritu Santo. No, pero es que tampoco tengo que decirles mentiras o hacer terrorismo cristiano para que la gente quiera buscar de Dios. Como cuando estaba el niño que no quería dormir y la mamá le decía, si usted no se acuesta, el coco viene y se lo lleva. Y nadie sabía qué era el coco. Era una expresión que usábamos o que se usaba mucho aquí en nuestro país. Y el coco, pues, suponía uno que era un animal, un monstruo, algo horrible, que venía y se lo llevaba a uno y no se quedaba dormido y se acostaba rápido. Incluso por ahí
Había hasta una ronda, una canción que decía, y si no viene el coco y te llevará. Entonces, los niños se acostaban y dormían o estudiaban o lo que sea por miedo. No, hermano, es que el evangelio no es terror. El evangelio no podemos predicarlo diciéndole a la gente las cosas terroríficas. Hay que hablar de lo que Jesús habló, claro, que hay salvación, que hay condenación, que hay cielo, que hay infierno, lógico. Pero no es asustando a la gente, hermano, si usted no habla en lenguas, mire, mire, ay, hermanita, si usted no habla en lenguas, ¿quién sabe qué le diga yo? ¿Quién sabe si su salvación estará embolatada? Ay, hermana, si usted no habla en lenguas, hermano, ¿por qué vamos a ponerle carga a la gente que Dios no les pone? Mire lo bonito de este texto, mire lo bonito. Es que Jesús fue a la cruz y llevó mi maldición y mi pecado y mi maldad y mi juicio y mi sentencia y llevó la muerte para darme libertad y que ahora yo en Cristo, aquí esta versión dice, mediante Cristo Jesús. La Reina Valera dice, para que en Cristo, y voy a ser claro con ustedes, porque es que hay gente que le otorga poderes a otras cosas. Mírenlo, para que en ese artículo en demarca que es dentro de él, demarca que es por medio de él. ¿De quién? De Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo, usted no va a recibir esta bendición. Si usted no cree en Cristo Jesús, usted no va a poder recibir esta bendición. Y de allí es la seguridad que tenemos de que nosotros tenemos la verdad del Evangelio. ¿Cómo así, hermano? Sí, porque muchos se confunden y le dicen, bueno, hermano, y fulanos y sutanos y perenceos y venganos que hablan en lenguas y pero creen en otras cosas, pero ellos hablan en lenguas. Ojo, ojo, porque es en Cristo Jesús. Es por medio de Jesús. Si fulanos, sutanos, perenceos, venganos no creen que Jesús es el único Dios verdadero, hombre, yo tengo que revisar bien de qué Espíritu Santo me están hablando ellos y cuáles son las lenguas que hablan y por medio de qué las hablan. Porque lo primero que hace el Espíritu es revelar, mostrar, enseñar. Es decir, que cualquiera que hable en lenguas por el Espíritu Santo, escúcheme, y tengo testimonios que he evidenciado de lo que les estoy diciendo. Cualquiera que hable en lenguas por el Espíritu Santo, lo primero que entenderá es que hay un solo Dios verdadero y su nombre es Jesús. Mire, le voy a contar algo. Yo casi no soy de testimonios, pero siento la necesidad de contarle esto. Hay un hermano que yo conocí hace tiempo. Se llama el hermano Juan. El hermano Juan. Él, por algunas razones, se fue del país siendo un inconverso, un borracho perdido. Desde muy temprana edad, él me contó que en el pueblo donde él vivía, que es por allá en el Cesar, había una hermana anciana que todos los días pasaba para culto y él era un niño y lo invitaba, Juanito, camine para la iglesia, y a veces Juanito la acompañaba hasta la puerta y se devolvía, y ella todos los días con la palabra en la mano le decía un texto de la palabra y le decía, Juanito, Dios tiene un plan para tu vida, Juanito, Dios tiene. Entonces, un día cualquiera, él ya siendo un adulto, joven, por trabajo se fue del país. Se fue.
y vivió en el país donde estaba una situación muy complicada. Se le perdieron los documentos, no tenía trabajo. Bueno, una situación muy complicada, muy difícil. Juan, por esas situaciones, además de todo, él tuvo un accidente. Escúcheme lo que le estoy contando. Él tuvo un accidente en una mano y eso lo dejó incapacitado para trabajar por unos meses. Se arrimó donde una familia y esa familia tenía una fe cristiana, no tenía la doctrina de la unicidad, tenía otra doctrina, y esa familia lo ayudó mucho y lo apoyó, y él por agradecimiento pues empezó a simpatizar con esa familia y con el Evangelio. No se bautizó, no tomó ninguna decisión, solo los acompañaba en los devocionales, a leer la Biblia, a orar. Resulta que esa familia tuvo que irse y prácticamente pues él quedó solo otra vez. Entonces la situación se le agravó aún más, mucho más. Una cosa tremenda. Estando en una habitación en un país lejano, desesperado y pensando en suicidarse, alguien tocó la puerta y él abrió y era una encomienda. Y él dijo, pero esta encomienda, y la persona le dijo, no, no, es para acá, usted recíbala, mire a ver de los que viven aquí. Y habían con él otros dos compañeros que eran los que trabajaban para ayudarlo a él, y él ahí en la casa. Entonces dice él que él recibió la encomienda y bueno, firmó y se fueron. Y cuando abrió la caja era una Biblia, una Biblia. Entonces cuando llegaron los compañeros, él le dijo a los compañeros, hombre, ¿ustedes encargaron una Biblia? No, nosotros una Biblia de qué, no, nada, no. No, 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 no. Entonces él duraba todos los días solo y todo el tiempo pensando, me voy a suicidar, me voy a suicidar. Pero cuando le llegó la Biblia, se acordó de lo que aquella familia le había compartido, le había enseñado, de la palabra. Entonces él empezó a estudiar, a tratar de estudiar la Biblia, a ver qué leía, pero él no le encontraba sentido a nada. Él leía un lado, leía el otro. Entonces el hombre se arrodilló, escuche, se arrodilló, Juan, y le pidió a Dios que le mostrara qué estudiar, que le indicara qué leer. Entonces, claro, una persona que no conoce cerró la Biblia y dijo, donde la abra es donde tengo que, y abrió, ¡guau! Y encontró Hechos capítulo 1. Y él empezó a leer Hechos el capítulo 1 y a tratar de entender, a ver lo que ahí medio decía. Imagínense, una persona que nunca ha estudiado la Biblia, que no tiene quien le dé doctrina ni nada, y empezó a leer. Él dice y cuenta que una mañana llegó a Hechos 2. Escuche este testimonio. Llegó a Hechos 2. Y él dice que cuando empezó a leer Hechos 2, pues él dice que leyó ahí cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánime juntos. Y entonces él dice que bueno, que él leyendo eso, a él le impresionó. Y él dice que, escúcheme, y él dice que leyendo, él empezó a sentir algo extraordinario. Leyendo. Y que él leía y se imaginaba esta reunión en la casa donde estaban sentados y que de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y que él estaba en una casa y él tenía una ventana abierta, que era un quinto piso que daba a la calle y muchas veces pensó tirarse desde ahí. Y la ventana estaba abierta. Entonces él dice que él empezó a imaginarse la escena. Uy, que estaban sentados, que en un aposento, que la casa, que entró un viento recio y que él se imaginaba eso y leyó y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y él, ¿cómo será eso? ¿Qué significará eso? Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y él leyó, y él dice que cuando él leyó eso, él empezó a sentir algo.
algo que lo inquietaba, algo que decía, pero ¿cómo? Entonces dice que él tuvo la curiosidad de ver si eso se repitió. Entonces avanzó y se dio cuenta que más adelante en otro capítulo volvieron a hablar en lenguas y que el lugar donde estaban se estremeció. Y dice que más adelante, por allá en el capítulo 10, se encontró con un hombre que no era del pueblo de Israel y que él y toda la familia también hablaron en lenguas. Y leía que el bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces Juan dice que estando ya desesperado sin saber qué hacer y teniendo ese sentimiento como bonito, cuando leía acerca del Espíritu Santo, él se arrodilló. Él dice que se arrodilló y en Hechos 2, él dice que levantó la mirada hacia el techo y le dijo a Dios, escuche, si esto es real, si esto es verdad, si esto pasó, no en una oportunidad, sino en varias, y si esto pasa todavía, yo quiero hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu Santo me dé que hable. Hermano, y dice ese hombre, Juan, que empezó a sentir un escalofrío en el cuerpo, un temblor, cual nunca había sentido, y que sentía que todo en la habitación donde él estaba se movía. Y que él, como se imaginó el viento recio, lenguas como de fuego, un estruendo, que el lugar, que después leyó el lugar donde estaban, tembló y fueron llenos del Espíritu. Entonces él dice que cuando él empezó a sentir ese temblor en el cuerpo y a sentir, puede ser que nada se movía, pero él percibía que las cosas estaban moviéndose. Entonces él dice que él cerró los ojos y levantó las manos y le dijo a Dios, dame tu Espíritu Santo. Y comenzó a hablar este hombre en nuevas lenguas. Y dice él que esa experiencia fue maravillosa y duró unos minutos, no sé, 20, 25 minutos. Y que cuando él terminó de hablar en lenguas, él empezó a decir, Jesús es el Señor, Jesús es el único Dios, debo ser bautizado en el nombre de Jesús. Y dice que se levantó de ese lugar y le dijo a Dios, ya entiendo lo que tengo que hacer, y empezó a recordar a la hermana anciana de su pueblo. Eso sucedió una mañana. Él dice que en la noche llegaron los amigos y que cuando los amigos llegaron de trabajar, a lo que entraron al lugar, dijeron, uy, aquí se siente algo raro. Aquí se siente algo bonito, algo como una paz, como una tranquilidad. Y él dijo, es que aquí está el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Y él empezó a contarles la experiencia. Entonces él les dijo, me tengo que devolver a Colombia. Me tengo que devolver a Colombia. Y entonces le dijeron, ¿y usted cómo va a hacer? Si es que usted no tiene documentos. A usted se le perdió el pasaporte, a usted se le perdió su identificación, a usted se le perdió todo. ¿Cómo va a regresar al país? A la mañana siguiente, él se arrodilló a orar y leyendo pues la Biblia empezó a ayunar. Él dijo, yo voy a hacer un ayuno. Y dice que esa mañana orando, el Espíritu Santo volvió a tomarlo. Y él dice que cuando terminó de hablar en lenguas, tocaron la puerta. Una persona tocó la puerta. Y él dice que abrió la puerta y una persona muy elegante. Y le dijo, disculpe, caballero, es que yo lo escuché a usted hablando de su problemática y contando de sus cosas y yo quiero ayudarlo. Yo quiero que me acompañe a una oficina porque yo voy a darle su pasaporte y sus documentos. Y entonces él dijo, disculpe, pero ¿cómo me escuchó usted? ¿En qué momento? Entonces él dijo, yo ayer en la mañana pasé y usted estaba hablando en francés.
escuche, en francés. Y en francés estaba diciendo que usted necesitaba sus documentos, su pasaporte. Y cuando yo escuché, yo miré hacia el quinto piso y dije, de allá es donde viene esa voz. Y me fui a hacer unas investigaciones y le puedo ayudar. Camine y venga conmigo. Lo llevó a la oficina, le dieron su pasaporte, su documento de identidad, su permiso para viajar. El hombre regresó al pueblo donde estaba y buscó la señora, porque él llegó a buscar otras iglesias. Y donde llegaba, escucha esta experiencia tan bonita, él entraba a cultos. Y cuando entraba a cultos, dice que él cerraba los ojos y decía, Señor, es aquí, y que no sentía nada. Entonces decía, no, aquí no está el Espíritu Santo. Mire este hombre. Y el testimonio de él dice que encontró a la hermana, a la anciana, ya más ancianita todavía, y que fue y le dijo, mire la experiencia, y la viejita le dijo, venga conmigo, que yo sé qué significa eso. Lo llevó a hablar con el pastor le dijo, ¿qué es en culto? Pero usted necesita ser bautizado. Y él le dijo, sí, claro, pero tengo que estar seguro dónde es. Y dice él que cuando el culto empezó, dice él, hermano, sentí exactamente lo mismo que sentí en la habitación en ese país lejano. Y empecé a llorar y dije, aquí está el Espíritu Santo. Y ese mismo día lo bautizaron. Llegó con la ropa mojada a la casa. Y ahí persevera el hermano Juan. Tiene un tremendo testimonio. Vea, y yo esto, ¿por qué se lo cuento? Porque es que él creyó en la palabra. Y lo que yo le invito a ustedes no es por lo que usted haga. Que hermano, que yo lo busco, que yo lucho. Sí, claro, yo entiendo. Y te comparto eso, que hay que buscarlo. Claro, que hay que anhelarlo, por supuesto. Que hay que orar, que hay que alabar, que hay que adorar, que hay que aplaudir. Claro, pero quiero que quede claro esto, a fin de que por la fe, no es porque tú eres muy bueno, no es porque te lo mereces, no es porque ya has hecho el curso y has cumplido los ítems y los requisitos y estás haciendo una checklist, estás chuleando una lista, ya cumplí esto, ahora sí, lléneme que ya cumplí. No, no es por eso, de ninguna manera, es por la fe que recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe en que, mi hermano, por la fe en que Jesús te ama con amor eterno, en que Jesús se entregó en la cruz para cambiar tu vida, derramó su sangre para lavarte de pecados, por la fe en que Jesús es el que te va a dar una vida nueva, una vida abundante, por la fe que es Jesús el que ha perdonado tus pecados, te libró de la maldición, de la esclavitud, de la prisión, te dio libertad, y ese que murió en la cruz es el que te bautiza con Espíritu Santo. Si Él te perdonó, si Él te llamó, si Él te convenció de pecado, si Él te dio su nombre que es sobre todo nombre, si Él te tomó de la mano, si Él está todos los días contigo, lo que quiero invitarte a creer es que es Él el que te bautiza. Así que tienes todas las garantías. No tienes por qué entristecerte, no tienes por qué desesperarte, no tienes por qué, perdóneme, decir, es que tengo que luchar, hermano, esto es una lucha que yo tengo. No, no es una lucha, debes tener es un deleite, un gozo, una alegría. Porque es que pareciera que cuando tú dices, estoy luchando por ser lleno del Espíritu Santo, es como si tuvieras que convencer a Dios de que te dé su promesa. Y no tienes que convencerlo porque es que Él, mira lo que dice, Él por Cristo Jesús, por medio de Cristo, en Cristo Jesús, esa bendición de Abraham te alcanza a ti porque por la fe es que tú recibes la promesa del Espíritu de Dios. No por obras, no por obras. A ver, y te explico si me puedo hacer entender mejor. A ver, es que Abraham no luchó con Dios para tener la promesa, para tener la bendición. ¿Sí me entiendes?
Es decir, Abraham no le dijo a Dios, vea, yo voy a luchar con usted por la bendición. Usted tiene que bendecirme. No, fue Dios el que llegó a la vida de Abraham. Y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar y te voy a dar. Y Abraham no dijo, vea, yo quiero que me saque de esta tierra, de mi parentela, de la casa de mi padre, yo hago lo que sea. No, es que para tener la claridad, tendrías que entender bien la relación de Dios y Abraham, y de Abraham y Dios. Fíjate que Abraham nunca le dijo, y quiero que me des un hijo, dame un hijo, yo quiero un hijo, dame un hijo. No, el que dijo que le iba a dar un hijo fue Dios. Cuando él tenía 75 años. Y ves lo que pasó cuando Abraham y Sara se pusieron a hacer obras para lograr esa bendición. La embarraron. Nació Ismael porque se acostó Abraham con la esclava Agar por una recomendación de Sara. Es que cuando el hombre procura que con sus actos sea que la bendición de Dios llegue, que la promesa se cumpla en mi vida por mis acciones, porque lo merezco, cometo errores. No, Dios fue el que hizo todo. Llamó a Abraham, lo escogió, caminó con él, lo llamó mi amigo y le dijo, no se preocupe, que usted va a ser padre de verdad, no solo de título, usted va a tener hijos. Esos hijos se los voy a dar yo. Le prometo a Abraham, le prometo que le voy a dar un hijo. Se lo dijo a los 75 años. Abraham se aceleró. Abraham se aceleró. Y a los 80 y piquito de años, él tuvo una relación con Agar y le nació Ismael. Pero ese no era el hijo de la promesa. Porque es que Dios le dijo, lo voy a hacer yo. Te lo voy a regalar. No tendrás que hacer tú nada, ir buscando nada. Será tu hijo y el de Sara. Y mire cómo le prometió. Claro, a los 100 años. Pero le cumplió. Le prometió y le cumplió. Entonces Abraham creyó. Que me vaya para tal parte, me voy. Y no luchó con nada. Que me vas a dar un hijo. Bueno. Cuando luchó la embarró. Y lo que te estoy diciendo, mi amado hermano y mi amada hermana, no es que no necesitas el Espíritu Santo. No es. Al contrario, lo que te estoy diciendo es que es una cosa que Dios te prometió. Es una promesa de Dios. Y Dios cumple. Dios no es mentiroso. Así que lo que tú tienes que vivir es tranquilo, alegre, feliz. Diciéndole a Dios, aquí estoy listo para que cumpla esa promesa en mi vida. Hoy, esta mañana, ya. Condición, en Cristo Jesús. Debes estar en Cristo Jesús. Debe ser Jesús el Señor de toda tu vida. No de una parte de ella, de toda tu vida. Debe ocupar Jesús el primer lugar. Debes creerle a Él, debes adorarlo, glorificarlo, debes exaltarlo y debes tener un convencimiento de que si Él te perdonó y te hizo nueva criatura, Él te bautizará con el Espíritu Santo. Es lo que debes creer, no luchar. Señor, dame la bendición, voy a luchar por esa bendición. No, porque es que Dios no está bravo contigo. No tienes que pelear. Dios está complacido. Dios te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Dios te ha llamado su hijo. Dios te ha llamado su hija. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Y el Espíritu es para los hijos. Así que, hermano, ¿entonces dejo de orar? No dejes de orar. Sigue orando. Sigue orando. Hermano, entonces dejo de asistir a culto. Por el contrario, asiste más. Hermano, entonces dejo de leer la Biblia. Por el contrario, ama más la palabra. Y enamórate de ella y consulta lo que Dios ha prometido para ti y dile al Señor, yo creo, porque lo que has hecho en mi vida ya es demostración de que sí me amas,
que me hayas cambiado, que me hayas quitado los vicios, que me hayas sacado de las tinieblas, que me hayas dado tu nombre, que es sobre todo nombre, que tu sangre me ha lavado y me ha perdonado. Es demostración de que sí me amas y de que me darás la promesa del Espíritu. No te tortures, no sufras, no te sientas mal, no te sientas menos, no te sientas incompleto, porque en Jesús estás completo. Hermano, pero hablar en lenguas. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Deleítate, deleítate, no amárgate. Amárgate no, deleítate. Hermano que no ha hablado en lenguas, pronto hablarás. Pronto hablarás. Hermano, quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Pronto serás bautizado con el Espíritu. Hermano, ¿y por qué estás tan seguro? Porque Él lo prometió. Y por la obra que ya ha hecho en tu vida. Espero, hermano, de todo corazón, que yo me haga entender y que usted pueda saber que no soy una persona que diga que el Espíritu Santo no se necesita. Claro que sí. En mi congregación, todo el tiempo estoy incitando, motivando, moviendo a los hermanos a vivir una vida plena en Cristo, a deleitarse en el Señor, a alabar, a adorar, a glorificar, a tener tiempos de oración, de estudio de la palabra y convencido de que la llenura del Espíritu Santo llegará. Así que, hermano, le invito de todo corazón para que hagamos una oración y le digamos a Dios en un minuto de oración: Señor, yo creo que tú has hecho una obra en mí y la perfeccionarás. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija y sé que me darás el bautismo del Espíritu. Usted puede creer esta mañana y puede asegurar, es que mire su vida y dése cuenta que Dios sí quiere llenarlo. ¿Cómo lo demuestro? Con la obra que ha hecho en ti. ¿Has cambiado? ¿Eres diferente? ¿Hoy eres mejor? Eso demuestra que Dios está tratando, está actuando, está trabajando en ti. Y si crees y estás en Cristo, por la fe recibirás la promesa del Espíritu. Señor Jesús, en esta mañana hay en nosotros una felicidad muy grande. Porque la obra que tú has hecho, Señor, y la obra que estás haciendo, la perfeccionarás. Es lo que tu palabra dice. El que inició en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que venga por nosotros. Señor, yo quiero rogarte por cada hermano, por cada hermana que se ha conectado con nosotros y que no ha tenido la experiencia maravillosa de hablar en nuevas lenguas por el Espíritu Santo, que no ha tenido el bautismo del Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, para que produzcas en ellos esa tranquilidad, esa paz y esa seguridad de alegría que tú pronto cumplirás tu palabra en ellos, para ellos y con ellos. Señor, enséñanos a vivir de tal manera que nos deleitemos en ti y que a medida que nos deleitemos se cumplirán las peticiones de nuestro corazón. No es una lucha, no, es humillación, es rendición. Es rendirnos, es entregarnos por completo. No es una pelea que tengo contigo. No. Es un reconocimiento que te doy. Y es un reconocimiento que hago de la obra que has hecho en mí para que por medio de la fe y en Cristo Jesús se cumplan las promesas que has hecho. Nada podrá evitarlo, Señor. Nada podrá evitar que tu palabra se cumpla porque eres fiel y porque en ti las promesas son sí y en ti amén. Por eso, Señor, ruego que todos los que están aquí, que no han tenido esta experiencia, Señor, hoy, mañana, pasado mañana, este fin de semana, tengan esta experiencia maravillosa y puedan contarnos y escribirnos: hermanos, fui lleno del Espíritu Santo. Hermanos, fui bautizado por el Espíritu Santo. Hermanos del devocional, quiero testificarles que este fin de semana el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Yo creo, Señor, yo creo en tu palabra.
Yo creo en tu obra. Yo lo he visto, Señor. Yo te he visto actuar. Te he visto, Señor, llenar con el Espíritu Santo, bautizar con el Espíritu Santo. Y creo convencidamente que lo harás en nuestros hermanos y hermanas, Señor, pero quita esa carga, quita ese dolor, quita ese sufrimiento, quita esa tristeza, quita ese sentimiento que no es bueno en aquellos que no han tenido esta experiencia y cámbialo por alegría, por gozo, por felicidad, por gratitud de la obra que ya estás haciendo y que perfeccionarás de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén.